Hola, mi nombre es Andrea Donají y soy licenciada en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicopedagogía, egresada de la UDEM. Ahorita actualmente estudio la especialidad en Neuropedagogía y Didáctica y la maestría en Ciencias de la Educación. Es un tema totalmente controversial esto del aprendizaje receptivo, porque por ejemplo cuando yo estaba en secundaria tenía una maestra de español. Estaba en tercero de secundaria en el Instituto de Educación de Naciones Unidas, aquí mismo en Monterrey, en Cumbres. Y esta maestra solamente nos explicaba, nos hacía copiar y no había un aprendizaje significativo por el hecho de que no hacíamos una dinámica, una actividad o inclusive simplemente después de leer dábamos nuestro punto de vista. Y ahora a comparación, cuando llego a carrera, en carrera tenemos clases muy didácticas donde el maestro te deja tareas, donde te deja toda esta parte de investigación, pero siempre llegamos a la reflexión y siempre son actividades formativas. Es muy diferente cuando solamente el alumno está recibiendo a cuando el alumno recibe información, además tiene una tarea, además tiene que hacer un proyecto, además hay una comunicación con un equipo donde tiene que formular o resolver problemas e inclusive retarse a sí mismo a ser parte de la solución de la problemática que se esté viviendo, ya sea el tema que sea. Entonces es muy importante que el alumno tenga un maestro didáctico, que no nada más sea dar la clase por dar la clase, sino que realmente le ponga empeño y esfuerzo para que el aprendizaje sea significativo y lo lleve a más allá de que el alumno solo sea el maestro al alumno y del alumno al asiento y ya. No, lo que queremos es que sea del maestro al alumno y del alumno al mundo. Qué padrísimo proyecto, ojalá nos compartan los resultados, me encantó la idea. Bueno, yo creo que un aprendizaje muy receptivo, tengo 3 en diferentes etapas de mi vida. Uno, en primaria, una miss que nos escribía todo con historias, con palitos y todo, o sea, historia de cómo se moría, cómo nacía, cómo vivía un rey, pero dibujado, entonces estaba súper claro. En secundaria me fui a estudiar a Irlanda y allá la verdad es que explican las cosas muy, muy diferentes. Allá todo era de manera con mapas conceptuales y con tecnología, entonces eso me gustó mucho. Y en carrera tengo un prof muy old school que lo amo, es muy, muy bueno. Se llama Chuy Amaya, lleva mucho tiempo en el departamento de psicopedagogía y educación y la verdad es que explica súper, súper bien. Entonces, él tiene un método de aprenderte las cosas de memoria y juntos hacer el examen y eso lo vuelve mucho más duradero y que se te quede en la memoria a largo plazo. Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Eslendi Marínez, soy licenciada en Humanidades y tengo maestría en Educación y bueno, quiero compartirles 2 experiencias de aprendizaje receptivo, ambas en mi escuela donde estuve en preparatoria, en el Instituto Regiomontano. Y bueno, una no tan positiva era de mi clase de economía, en donde el maestro llegaba, se sentaba y hablaba sobre economía, no le importaba si los demás poníamos atención o no, entonces sí era como complicado estar como atendiendo al maestro, pero que al mismo tiempo pues él no le interesaba así como tanto que estuviéramos atentos, entonces no fue muy buena experiencia, aunque bueno, por otro lado aprendí por mi cuenta, ¿verdad? En cambio en la clase de sociología el maestro igual exponía, pero con una pasión y con un interés, con un lenguaje cercano a nosotros y con un contacto visual, entonces sí, a diferencia de la clase de economía, pues fue una experiencia de mucho aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto, tengo una maestría en innovación de la práctica educativa y la experiencia en el aprendizaje receptivo positivo es cuando se da una instrucción clara y el estudiante la acepta, la percibe y entonces sucede un cambio transformacional donde reproduce ahora el estudiante las acciones sin ningún problema que tienen que ver con la sensibilidad, con las costumbres. Es por eso que luego las formas son más habituales y crea una sensibilización en el alumno al momento de recibir una enseñanza, porque hubo un aprendizaje que fue aceptado, que fue también desde la práctica del maestro. Entonces, al observar al alumno esta práctica donde realmente hay algo todavía con más costumbre interior, entonces se genera este aprendizaje receptivo positivo.
Hola, yo soy Valeria Rodríguez, de psicología. Aquí estudié en la Universidad de Monterrey y una experiencia negativa fue tener un maestro que solamente presentaba una presentación con muchísimo texto y no había como interacción, solamente leía todo y realmente no se me quedaba nada. O sea, estuve tratando de apuntar, pero la verdad es que fue solamente escucharlo todo el tiempo. Y una positiva fue con una maestra que nos traía herramientas, por ejemplo, era una materia de evaluación psicológica, entonces con la herramienta practicábamos y hacíamos ejercicios entre nosotros y con otras personas. Hola, mi nombre es Paulina Martínez Maldonado, tengo 25 años y estudié la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Monterrey. Un recuerdo de un aprendizaje receptivo negativo que tuve fue en secundaria, cuando una profesora nos dio una lista muy larga de fechas históricas sin contexto y pues solo era repetirlo y memorizarlo. La verdad, a mí y a todos mis compañeros nos pareció muy monótono, entonces fue un reto tener ese aprendizaje. Y un aprendizaje receptivo positivo que tuve fue aquí en la Universidad de Monterrey. Cursando mi cuarto semestre, un profesor nos daba los temas y nos pedía realizar organigramas. Entonces, de esta manera fue muchísimo más fácil retener la información y pues tener un aprendizaje pues a largo plazo.